Muy buena noche, bendecidos, gracia y paz. Gracias por estar atentos al encuentro semanal con la palabra. Hoy, por la gracia de Dios, nos reunimos nuevamente. Vamos a estudiar el texto sagrado y vamos a recibir el buen consejo que nos trae la palabra de Dios. Sean todos muy bendecidos quienes ya están presentes para este encuentro en esta noche y quienes se unirán un poco más adelante o quienes lo vean en diferido también, para todos la gracia. La Iglesia del Señor es un cuerpo espiritual que Dios ha extendido por toda la tierra. Este cuerpo espiritual que está conformado por miles de personas de diferentes nacionalidades, lenguas, tribus y naciones, por personas de diferentes culturas, está conformada la Iglesia del Señor. Entendemos entonces que hay iglesia local y que hay iglesia espiritual. La iglesia espiritual es una sola. El director o el pastor de la iglesia espiritual, el director, el sumo sacerdote, la cabeza, quien dirige la iglesia espiritual es el Señor Jesucristo, lo hace a través del Espíritu Santo. La iglesia local, por ende, entendemos que es la iglesia que está dividida en comunidades, en denominaciones, en diferentes lugares del mundo. Pero estamos hablando de la iglesia del Señor, que es espiritual. Así que para esa iglesia espiritual, que es usted, que soy yo, que está conformada por todos los santos, es que nos reunimos en esta noche y le damos al Señor, primeramente, esa gratitud, ese agradecimiento, y bendecimos el nombre del Señor porque Él nos invitó a ser parte del cuerpo de Cristo en la tierra, o sea, de la iglesia. Es un privilegio que Dios haya tenido la buena voluntad para con nosotros de invitarnos a ser parte de la iglesia. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. En un sentido general, el mundo entero ha sido llamado por el Señor. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese sentido general, Dios ha invitado al mundo. La iglesia ha respondido a la invitación que Dios le hizo. Y dentro de la iglesia, el texto también se aplica. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, o como dice el Evangelio, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Entonces, ahí ya vemos que dentro de la iglesia también hay otro subgrupo al cual el Señor llama manada pequeña, y a esas personas de la manada pequeña es a quien el Padre ha tenido la buena voluntad, le ha placido, dice Efesios, darles el reino o mostrarles el reino. Una tremenda y magnífica oportunidad para cada uno de nosotros. Así que por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Espíritu Santo, guíanos hoy en el encuentro con la palabra, enséñanos, fórmanos, haz en nosotros lo que tienes que hacer, Espíritu Santo, con la palabra de Dios, para que nosotros, con este conocimiento de Dios, seamos sabios, para que Cristo cada día sea formado en nosotros o Cristo se vea más en nosotros cada día. Así, el hombre exterior, el hombre natural, vaya dejando de ser
y se fortalezca día a día el hombre nuevo, el hombre espiritual. Gracias, Señor, por este encuentro con la palabra. Permite que la palabra nos cambie, nos transforme y nos traiga las respuestas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Bien, mis amados, vamos a ir a la palabra, al Evangelio de San Juan. Por favor, capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Por favor. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer allí el texto bíblico. Vamos a prestarle mucha atención al texto bíblico que está en San Juan, capítulo 16, versículo 12 al versículo 15. Juan 16, 12 al 15. Es un texto que lo hemos escuchado ya anteriormente, lo hemos leído, creo que de pronto hasta lo podemos parafrasear como texto bíblico. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el texto con el que vamos a comenzar hoy la reunión, el estudio, el encuentro con la palabra del Señor, profundizando la verdad, profundizando en el conocimiento, siendo enseñados por el Señor. ¿Quién habla en el texto? Mis amados hermanos, en el texto encontramos al Señor Jesús, que está hablando, que está haciendo una explicación, una aclaración, el Señor en el texto bíblico. Y el texto nos dice que cuando Jesús estuvo con nosotros en la tierra, estamos hablando de la experiencia humana de Jesús. Cuando Jesús estuvo con nosotros en la tierra, en su experiencia humana, Jesús enseñó lo que el Padre le dijo que enseñara para el tiempo en el que Él estuvo. Todo el conocimiento que Jesús tiene o que Jesús quiso transmitir, no lo pudo transmitir en su momento. La razón por la que Jesús no transmitió todo el conocimiento que tenía en su momento, aunque no era que no lo tuviera, Él lo tenía, es porque no era el momento para esa información. Hay una verdad dentro del texto que dice: lo que tengo que decirles, las otras cosas que no les he dicho, a ellos, no a nosotros. A ellos les dijo: ustedes no las pueden sobrellevar. Es decir, ya tienen una información. Si yo les doy la otra información, va a estar sobre esa información y de alguna manera ustedes no van a poder llevar esa nueva información porque estaría debajo de una información que ya tenían en ese momento. Entonces, por eso Él establece a partir de ese momento una fecha, un cambio, algo que permitiría que las personas sí pudieran sobrellevar la información, y está dentro del mismo texto bíblico también. Por eso vamos a irnos despacio por el texto en la versión Reina Valera 1960. Aún tengo muchas cosas que deciros,
Algunas de las cosas que Jesús dijo o enseñó, algunas, no todas, están registradas en la Biblia, en lo que nosotros llamamos los evangelios. Pero el mismo texto da a entender que todo el conocimiento no fue escrito. ¿Por qué? Porque no estaban preparados mentalmente, no estaban preparados espiritualmente y porque habían ciertas verdades que solamente se podían dar con la muerte y con la resurrección, no antes. Así como el rocío caía primeramente y luego venía el maná, de la misma manera el maná, la nueva información, no podía caer sin que hubiese ese primero rocío. Entonces, por eso el texto dice en Juan capítulo 16, versículo 12, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces allí encontramos el establecimiento de una verdad espiritual que para los que escucharon el Evangelio de Jesús, esa verdad espiritual y eso que Jesús estaba hablando estaba en tiempo futuro, casi como una profecía. Tengo unas cosas que decirles, pero no las puedo decir ahora. Pero las voy a decir cuando venga el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad. Pero díganos las cosas, queremos saberlas, no porque se va a convertir en una carga. O sea, no las podrán sobrellevar, les va a impedir caminar. Entonces no se las voy a decir. Para nosotros, la iglesia del Señor, que ya pasamos por la muerte y la resurrección del Señor, que nuestros pecados ya fueron lavados, que ya fuimos lavados y perdonados, que ya fuimos notificados de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que ya se nos confirmó el Evangelio eterno. Para nosotros, esa verdad de que el Espíritu Santo vendría ya no está en tiempo futuro, ya no es una verdad a la que tenemos que esperar en algún momento. Y aparte de eso, como el Espíritu Santo ya está, entonces nosotros podemos con toda libertad decir, ¿qué es eso que no les dijo a ellos? Porque ellos no lo podrían sobrellevar, que nosotros, los que estamos después de que el Espíritu Santo ya está, sí lo podemos sobrellevar. ¿Cierto? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Entonces, dejemos claro allí que no es la iglesia la que no puede sobrellevar ese conocimiento. Eran ellos, en el fin de ese antiguo pacto, los que no podrían abrazar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque muy seguramente lo que ellos manejaban les impediría ver o aceptar ese nuevo conocimiento o esa verdad de Dios revelada. Sin embargo, me gusta que Jesús dejó la duda razonable en ellos, diciéndoles, hay más. Yo no les digo, pero hay más. Es decir, si alguien en el futuro va a decir, no hay más, sino lo que está ahí, diciendo, no, si hay más. Si hay más, pero ese más solamente lo va a dar a conocer el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo. Nosotros que estamos después de la muerte, la resurrección y el nuevo pacto, entonces estamos en el versículo 13, Juan 16, 13. Ahí estamos nosotros, la iglesia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuándo vino el Espíritu de verdad? Bueno, eso es conocimientos básicos de la iglesia. Sin embargo, recordémoslo para afirmar nuestros corazones. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia en la fiesta de Pentecostés, que ustedes saben también que es la fiesta de la abundancia
o de la cosecha. En la fiesta de la abundancia, en Pentecostés, el Espíritu Santo vino. No se llama Pentecostés porque haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés, que es diferente. ¿Sí? Porque uno puede decir, ay, soy Pentecostés, o cualquier palabra derivada de ahí, porque no, pues no, eso es decir que soy de las fiestas de la cosecha de Pereira, pero eso no tiene nada que ver. O sea, es que el Espíritu Santo eligió ese día. ¿Por qué? Bueno, por estrategia. ¿Por qué por estrategia la fiesta de la abundancia? Porque habían judíos de más de 14 nacionalidades que habían subido a Jerusalén. Porque la multitud estaba reunida en Jerusalén. Porque había fiesta. Entonces de ahí que él, para poder llamar la atención, fue necesario que cuando el Espíritu Santo se manifestó, fue necesario un estruendo. Entonces la gente, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde fue la explosión? Yo, como que allá en ese segundo piso. Y claro, entonces fue cuando la gente se acercó, porque ¿qué hacemos los seres humanos cuando escuchamos una explosión, un ruido extraño? En vez de huir, corremos a ver qué es lo que pasó. Entonces el Espíritu Santo dijo, esta es la oportunidad. Y les hablaron en la lengua de cada uno de ellos, los de las 14 nacionalidades. ¿Qué les hablaron? Los misterios de Dios. ¿Qué es lo más que podríamos decir nosotros acertados sin forzar la palabra? Que les contaron la historia de Jesús, la muerte de Jesús y lo que estaba pasando, y que sin Jesús no había salvación. O sea, ser como lo más acertado sin hacer que el texto diga lo que no está diciendo. Dice, les hablaban las maravillas de Dios. Y tuvo que haber sido así porque todos dijeron, ay, nos queremos arrepentir, nos queremos convertir. O sea, que así les predicaron a cada uno. ¿Qué fue admirable para los judíos que habían llegado a la fiesta? No para los judíos de Jerusalén, ellos lo habían visto. Para los que habían llegado a la fiesta, lo que fue admirable es cómo esta gente, que se ve que es gente que nunca ha salido de acá, habla la lengua de nosotros, como si fueran naturales. Wow. O sea, claro, era entonces el bautismo del Espíritu Santo en lenguas, hablándole a ellos. Muy bien, entonces, nosotros la iglesia del Señor, amados, amadas hijas de Dios, estamos en el versículo 13, en el tiempo del Espíritu. Ya vino en Pentecostés, el Espíritu Santo ya está. Creo yo que la Iglesia Universal y todas las ramas de las iglesias protestantes y todas las ramas de las iglesias evangélicas están de acuerdo en que el Espíritu Santo ya está. Yo llevo 40 y tantos años y no he encontrado uno que diga, no, el Espíritu Santo no está. O sea, que en eso al menos todos estamos de acuerdo. ¿Cierto? Un punto en el que todos, el Espíritu Santo está en el mundo o está en la iglesia o está en la tierra. Entonces, cuando venga el Espíritu, ya se cumplió, no se va a cumplir, ya se cumplió. Él os guiará a toda la verdad. Es decir, va a tomar lo del versículo 12, las cosas que Jesús tenía que decir y que no las dijo allá, oído, y que ya no las va a decir él porque ya murió, resucitó y nuevamente entró o a la diestra del Padre o está en el mundo espiritual. Ahora dice, porque no hablará el Espíritu. Dice, porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que el Espíritu hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pues siempre nos han enseñado pues que, y hemos aprendido y de alguna manera lo hemos aceptado y lo entendemos con cierta claridad hasta cierto punto, que Dios es uno, pero también a la vez Dios es una palabra que en el hebreo es plural, no singular. Entonces el Señor es uno, pero aún así la Biblia muestra a Dios como creador, como Padre, como Hijo, como Espíritu, como el ángel de Jehová. O sea, tiene varias formas de presentarnos a Dios, pero Dios es uno. En esa unidad de Dios, ahora está el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, otra gran verdad. ¿En cuál iglesia? ¿Cierto? Vamos a ir a la iglesia. No. El Espíritu Santo está en la iglesia y los que vean el video desde el principio, voy a recordarles. La iglesia es espiritual. Entonces, hacer una iglesia espiritual
La iglesia está en toda lengua, linaje, tribu, nación, como dice el Revelaciones. La iglesia local ya es otra cosa. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo en la iglesia, no hablamos del Espíritu Santo en vínculo o en cualquier otra denominación, sino que hablamos del Espíritu Santo en los creyentes, en la iglesia del Señor. Y si el Espíritu Santo ya está, bien haríamos nosotros en escuchar. La nueva es nueva. La nueva información, porque mucha de esa información, al ser nueva, va a cambiar, va a modificar o va a afirmar verdades o va a desbaratar el edificio, ¿cierto? Es nueva, pero entendamos esto de las dispensaciones. Así como Jesús, siendo Dios, Hijo de Dios, y cumpliendo un papel que nadie más podía cumplir como el Hijo de Dios, que Él es Dios, aún así Él se vio limitado por la dispensación a decir lo que tenía que decir. ¿Cuál es la ventaja para nosotros, iglesia? Que nosotros no estamos limitados por ninguna dispensación de atrás. Estamos en la dispensación del gobierno de Dios o del reino de Dios o de la gracia y reino de Dios, y por lo tanto podemos hablar, como dice el apóstol Pablo, con verdad, con libertad, ¿cierto? Porque ya pasamos por las otras dispensaciones. Bueno, vamos a ir con el texto bíblico porque hoy vamos a ir linealmente. Dice, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Dónde lo escucha? Bueno, recordemos que Dios es uno. Así que en el Espíritu, toda la información que se mueve en el Espíritu Santo la trae al corazón o a la mente de su iglesia y nos hace saber las cosas. Es decir, que lo que trae es claridad, ¿cierto? Porque uno a veces no tiene claridad. Por ejemplo, miremos a Hechos 1, sin irnos para Hechos, sino que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? Y yo pienso, porque si yo lo pienso, seguramente ellos también lo pensaron, Señor, ¿cómo es eso allá? ¿Cómo es eso en la muerte? ¿Qué, había luces? ¿Qué? O sea, ¿qué? Porque Él resucitó, ¿cierto? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Qué sintió? ¿Qué vio? ¿Dónde estuvo? ¿Ah? Sí, y entonces Él le dice, hay sazones o conocimientos que solo están en la potestad del Padre, no más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había descendido en la iglesia. Y Él había dicho ya claramente, el Espíritu les va a explicar los tiempos, la sazón, las dispensaciones, los conocimientos, el Espíritu Santo, el que lo va a hacer. O sea, no era de trabajo todavía de Él, ni siquiera de Él resucitado, porque ya era la dispensación del Espíritu, o el nuevo pacto, o la nueva dispensación, o el Nuevo Testamento, o la gracia, o el Evangelio eterno, el nombre que, uno de los tantos nombres que tiene, ¿no? Bueno. Versículo 14, San Juan 16, 14. Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, mire qué interesante esto. Me glorificará es que Él me va a representar, o Él me va a mostrar, o Él no me va a quitar la gloria, sino que antes la va a potenciar o a potencializar. Nosotros podemos explicar el nuevo pacto con los evangelios, solo que en los evangelios todavía está vedado, está en oculto, pero ahí está metido, ¿cierto? Ahí están las perlas, las claves, las palabras. Entonces uno puede desvelarlo, es decir, traerle revelación. Por eso el Nuevo Testamento es una revelación que el Espíritu Santo o Cristo le hace al apóstol Pablo, le revela. Y por eso en las 7 cartas de revelaciones son una revelación que el Señor le hace a Juan, le revela a Juan los tiempos, para que él y la iglesia en ese momento entendieran los tiempos de Dios y entendieran también por qué estaban pasando por las condiciones que ellos tuvieron que pasar en su momento histórico. Pero bueno, ya no están ellos, ahora está en la iglesia del Señor, iglesia que es usted y que soy yo también. Versículo 15.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Mire qué importante esto para pasar al otro texto bíblico. Todo lo que tiene el Padre es mío. Eso lo enseña de la Biblia de Génesis a Revelaciones o Apocalipsis. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. El eterno Cristo es el Hijo, el heredero de todas las cosas. Génesis 1, Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, son capítulos que nos enseñan que el Padre ha tenido la buena voluntad de crear todo y entregárselo al Hijo, o introducirlo en el Hijo, o meter al Hijo en todas las cosas. Entonces, por eso Él dice, todo lo que el Padre tiene es mío, me pertenece. Como un hijo amado o una hija amada puede decir de su padre o de su madre, si hay amor, si hay buena comunión, si se siguen los lineamientos, puede decir, todo lo que tiene mi padre es mío. Todo lo que tiene mi madre es mío, ¿cierto? Porque el padre quiere heredar a sus hijos. Y los hijos, en el buen sentido de la palabra, deben heredar de sus padres todo. Conocimiento, principios, valores y todo lo que tengan, ¿cierto? Es lo normal. Entonces dice, todo es mío. Pero qué importante esto. Porque entonces ahora que nosotros tenemos el Espíritu, nosotros como iglesia también estamos en la misma posición del versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ay, pastor, porque no dice por qué que es nuestro. No, nuestro suena a paseo. Es mío. Porque yo soy su hijo y él es mi Padre. Cantares dice, yo soy de mi amado y él es mío, su bandera sobre mí es amor. Aleluya. Yo soy de mi amado, él es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Es mío. Tengo al Espíritu Santo, que es Dios en mí. Entonces soy uno con Dios en el Espíritu. Tengo a Jesús en mi corazón, entonces ahora soy hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús, lavado por la sangre del Cordero en la eternidad. Tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, sellado por el Espíritu Santo. Santo, justo, perfecto delante de Dios, sin mancha alguna, santificado, justificado, glorificado. Entonces, el texto me dice que yo puedo clamar o pedir, porque todo lo que el Padre tiene en su dominio es nuestro. Ahora, yo entiendo que estamos hablando en el plano natural y humano y en el plano espiritual. En el espiritual, todo lo que el Padre tiene es mío, porque si yo soy uno con el Señor y fui hecho a su imagen y semejanza, lo que quiere decir es que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Espiritualmente hablando, estamos conectados con la fuente. Por eso es que usted no se llama don de sospecha. A veces lo digo porque lo decimos molestando. Ay, tiene un don de sospecha. No. Usted y yo hemos sentido u oído o visto. Es que realmente no hay una forma de expresarlo con palabras humanas. Pero usted y yo hemos visto, oído, sentido o palpado la verdad aún antes de que nos la digan, sí. ¿O no? Claro, y uno dice, casi que cuando a uno le dicen, es una confirmación menor de algo que uno dice, yo ya sabía, algo me lo decía, yo presentía, claro, porque el Espíritu toma todo y nos lo hace saber. Entonces, hasta alguien viene y le dice, no haga ese negocio porque esa persona es estafadora, y usted decía, yo tengo una cosa aquí en el corazón que me decía, no esté ahí, y gracias a Dios escuché. Ay, viene una persona y le dice a usted tiene tal cosa, y dice, yo ya tenía mi sospecha, o una información buena para nosotros todos lo fijamos por bueno y malo, entonces eso todavía sigue siendo un problema para nosotros muy grande, pero bueno, voy a quitar la palabra buena y mala. Cualquier información que nos llega antes, si nosotros analizamos bien, el Espíritu ya nos la ha soplado, Espiritualmente,
perfectos en Cristo, completos en Cristo, unos con Dios en el Espíritu. Y en el plano natural, todo lo que esté dentro de la tierra, que es del Padre, también es mío, también es suyo. Dentro del plano natural, ¿cierto? Porque yo para que le reclamar a Dios un pedazo de la luna o de Júpiter o de Marte, pero en la tierra, todo lo que esté acá es mío. Salmo 2, Génesis 1, Génesis 50-20, Génesis 12, y ahí puede seguir uno. Todo lo que tiene el Padre es mío. Eso nos pone en la posición de aceptar y de entender de que desde el punto de vista de Dios, realmente Dios o el Espíritu no están interesados en que nosotros tengamos carencias o que estemos mal, sino que nosotros verdaderamente podamos decir, como dice la palabra en Efesios 2:10, que estamos completos, poder decirle, Padre, gracias porque estoy completo, completa, bendecida, bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Como soy una persona madura espiritualmente, entiendo que es más importante estar completo con toda bendición espiritual. Eso es más importante que decir que estoy completo con toda bendición material, porque todo lo material o lo tangible o lo palpable se manifiesta desde el mundo espiritual. Entonces, cuando yo digo acepto que estoy completo, bendecido en Cristo con toda bendición espiritual, estoy diciendo que acepto también y creo que en el plano natural estoy completo, completa, rebosante, bendecido o bendecida con toda bendición. ¿Y qué es bendición? Todo lo que nos pueda llegar a hacernos sentir mejor dentro de un... ¿sí? Porque hay gente que haciendo lo malo se siente bien. Entonces, todo lo que nos llegue puede llegar a suplir, a proveer, a satisfacer, comer bien, vestir bien, tener lo suficiente para todo, tener para que nos sobre, poder entrar y salir con libertad, poder estar mental y emocionalmente, ¿cierto? En una línea estable o ascendente. Pastor, ¿y nunca descendente? Sí. A veces, amén, que estás calificada para prosperar. Amén, así es. Así es. A veces sí, tenemos unos bajones emocionales, unos picos emocionales impresionantes. Incluso a veces bajamos y nos quedamos en un valle abajo. Como el pitido de la muerte, ¿no? Se quedó. Y el Señor envía, dice el Espíritu Santo y a los ángeles, métanle una descarga de palabra de levántate, hija mía, levántate, hijo mío. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la experiencia humana esos bajones, que son normales. ¿Qué tal que nunca estuviéramos tristes? ¿Qué tal que nunca lloráramos? ¿Qué tal que nunca sintiéramos un enojo, una rabia, unos celos, qué sé yo? Todos tenemos emociones. Oye, pero no te quedas ahí. La disfrutas, la vives. En psicología se enseña, y creo que es muy importante para nosotros porque tenemos la parte psíquica, es que no está mal sentirse mal. No está mal sentirse mal. Yo le digo a las personas, a veces vienen a mí, vienen mal o me las envían porque están mal. Entonces, la intención de quien me la envía es que yo le diga que salga de ahí, o sea, que no se quede ahí, sino que póngase bien. Y yo le digo disfrute el sentirse mal. Quédese ahí. ¿Cuánto llevas? 8 días, 1 semana, 3 días. Quédese ahí. Sí, pase unos días más. Llora todos los días, sí. En algún momento le tiene que acabar las lágrimas. Y cuando se le acaben, salga de ahí. ¿Qué no es normal? Que me digas que llevas 3 meses o 6 meses así, porque entonces ya tu salud mental se deteriora, ¿cierto? Ya ahí sí hay que buscar al médico. ¿Qué no es normal? Que lleves más de 2 o 3 noches sin dormir y sigas así, por salud, todavía estás cuerda o cuerdo. Ve al médico y dile, doctor, tengo una situación emocional, mental, me está afectando, pero no estoy durmiendo. Como yo no puedo castigar al cuerpo por lo que mi alma piense, hágame un favor, envíeme algo para dormir. ¿Ok?
que yo de mi alma me encargo yo, pero ponga a dormir el cuerpo en la noche, porque el cuerpo necesita dormir para recuperarse, ¿cierto? Ay, que no como. Yo le digo, coma. Porque usted no come o no quiere comer, no porque está enfermo, sino porque el alma está en un estado que está hastiada y dice, no quiero comer. Entonces usted no puede castigar el cuerpo por lo que sienta su alma. Usted tiene que ser inteligente y decir, bueno, yo a mi alma la voy a tratar, ahí la llevo, pero voy a almorzar, voy a desayunar. Igual, no, coma menos, pero coma. Entonces, oído, duerma, coma, siéntase mal y dígale, Señor, te doy gracias porque me siento terrible, mal, muy mal, pero en esta etapa de mi vida yo sé que me estás acompañando, yo sé que estás conmigo. Gracias, Señor, por tu presencia. ¿Cierto? Porque a veces pensamos que el evangelio es como una cosa de, estás pobre, tienes que ser rico, estás enferma, tienes que estar sano, estás triste, tienes que estar alegre. No. Ustedes no se imaginan cuántos pobres hay en el mundo que son hijos de Dios y aman a Dios y tienen pobreza y necesidades. Pastor, entonces tengo que tener mucha pobreza y necesidades. No, pero no puedes decir que si alguien está pobre o enfermo, es que no es hijo de Dios. No, cuidado. Ay, usted mantiene muy triste, usted necesita el gozo del Espíritu Santo. Él tiene o ella tiene el gozo del Espíritu Santo, pero tiene una situación. Vívala. Entonces, el consejo del pastor es, si estás pasando por una tormenta emocional, vívela. Para que usted después cuando salga de ella pueda mirar hacia atrás y decir, uy, la viví con intensidad. La disfruté. Sí, claro, para que cuando también esté arriba, la disfrute. Entonces, por favor, no está mal sentirse mal. Lo que pasa es que no te quedes ahí, por favor, para que no te enfermes ya a nivel del cuerpo y a nivel mental. ¿Por qué toco esto? Porque vamos para un texto maravilloso de la palabra, un texto espectacular de la palabra. Entonces, comenzamos hoy. Quienes han entrado después del minuto 1, por favor, tómense el tiempo de mirar la grabación después, con tiempo, en la compañía del Señor, escuche toda la enseñanza, porque es palabra de Dios para usted. San Juan 16, 12 al 15. Vamos a irnos al texto de Jeremías 33, 2 y 3. Jeremías 33, versículo 2 y versículo 3. Bueno, espero que usted ya haya buscado o esté bien atento o atenta a la palabra. Así ha dicho Jehová, estamos en la versión Reina Valera 1960, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Yo no sé si Dios le decía a los profetas que dijeran que hizo la tierra, que hizo los cielos, o lo dice el profeta, pero funciona, porque lo que está diciendo es, no, esto que va a oír, no lo dijo cualquier persona, sino que lo dijo alguien importante, ¿cierto? Alguien que sabe lo que está hablando. Y en este caso, mire nada más, el que creó los cielos y la tierra. Como crear tierras no es algo que se haga todos los días. Porque imagínense ustedes que si eso de la carrera espacial, todo eso es verdad, no han logrado encontrar otra tierra. Quiere decir que el que hizo la tierra se fajó. Entonces, préstele atención a lo que dijo el que hizo la tierra. Vea lo que dijo. Que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Recordemos que es una de las expresiones en la traducción. Puede decir el Señor es su nombre o otros nombres que tienen un poco más de santidad, por así decirlo, y pues no lo nombramos acá muy de seguido porque hay por ahí, la misma Biblia dice, porque hay que mirar todo el contexto, dice, no usen mi nombre para todo porque se vuelve demasiado común. Entonces, el que formó los cielos y la tierra, dice esto, clama a mí.
Casi en todas las versiones dice clama. Acá no dice ore a mí. ¿Cuándo clama uno? Cuando se machuca un dedo, cuando está en un estado de desespero, de angustia desesperante, cuando una cosa es uno decir, ve, hazme un favor, tráeme tal cosa, o si podés, pero otra cosa es encontrarse en una condición donde uno alza hasta la voz, le mete ganas y grita. De gritar no es de regañar, sino gritar de pedir auxilio a la persona, ¿cierto? Alberto, María, ayúdenme. Eso, cuando una persona dice eso, vengan, ayúdenme, es porque la vida está en peligro. Se le cayó, qué sé yo, la puerta se le cerró, se le derramó algo, se va a quemar, se va a quebrar. Entonces dice, clama a mí. ¿Para qué? Para él responder. Clama a mí y el pastor te responderá. No, solo dice el texto. Clama a mí y los otros títulos te responderán. No, clama a mí y el mismo Dios te responde. Porque tomará de lo mío y se los hará saber. O sea, por eso, ellos, por ejemplo, ¿por qué no pudieron sobrellevar esa información? Porque ellos necesitaban intermediario, sacrificio. Entonces el Señor les dijo, yo no les voy a decir todavía las cosas porque es una sobrecarga, pero vendrá un momento en que lo van a entender. Clamen a mí y yo les responderé. Eso es una verdad que no ha cambiado para este tiempo. Clamemos. Clamar es orar con intensidad. Clamar es tírese al piso, doble la rodilla, levante las manos, pégese una llorada, haga algo, o sea, clame. Llame la atención de Dios. Muestre con su intensidad o intención que es importante. Lucas 18 dice que la razón por la que un hombre que era un juez le resolvió un asunto a una señora que era viuda, no es porque a él le interesara o le importara el asunto de la señora, sino porque la señora se convirtió en alguien intensa, que estaba día y noche. Yo pienso que esa señora tenía el mismo espíritu que tienen los de los bancos, que llaman un domingo a las 5 de la mañana, un día festivo a las 3 de la tarde, o sea, son intensos. Pero esa intensidad lo que logró fue que el cielo respondiera. Pastor, entonces tengo que ser intenso. Sí, ¿cuántas oraciones? Puede ser 1 o 100. Es que uno cuando clama u ora, es uno el que sabe en qué momento ya no hay que pedir más, sino empezar a dar gracias. ¿Cuándo? Cuando tenga la sustancia. Amén, así es. En ese momento es que usted dice, ya, y empiezo a darles gracias, porque la fe es la sustancia, es la escritura, es el certificado de que eso ya es. Y ahí en ese momento usted ya dice, Padre, a partir de ahora, gracias, solo voy a dar gracias, solo voy a hablar de que ya es, porque ya usted tiene la sustancia. ¿Cuándo se encuentra eso? A veces con la primera oración, a veces después de la oración 10, 20, qué sé yo. Ore hasta que usted sepa que la expresión tocar el trono de la gracia, pues yo sé que usted está en la gracia, está en el trono, está ahí junto al trono a la derecha, que usted está en gracia, pero es que usted en su experiencia humana sabe que Dios ya le dijo que sí o que no. O sea, pero fue claro. Entonces, a usted a partir de empezar a dar, ¿qué? Gracias. Clama a mí, yo te responderé. Formación. Trabajo de Dios en nosotros. Disciplina. Formación de carácter. Y te enseñaré. Yo te enseñaré.
Y cuando a uno le dicen, le voy a enseñar, vas a hacer las cosas como yo te digo, ¿sí? Me vas a prestar atención, yo te voy a mostrar cómo son, y las vas a hacer porque no sabes, ¿cierto? Si no, no nos enseñan. Usted administra para Dios una agencia de maderas, Fernando. Cuando contratas a alguien porque te tocó contratarlo y no sabe lo suficiente, me imagino que usted tiene ahí a alguien ya calificado, o si no, usted debe enseñarle. ¿Es correcto? Porque si ofrece puesto para maquinista de la Sinfín, yo quiero el trabajo, ¿cuánto pagan? Y lo pregunta, ¿cuánto pagan? ¿A qué hora salgo? Tal. Experiencia ninguna, pero yo la manejo. Y él no, nadie puede. Pierde los dedos, pierde las manos. Tengo que enseñarle. Venga, le enseño. Vea, se prende, se mueve aquí, y usted lo mira y él está mirando para el techo y el papi, usted no. Tiene que mirar, tiene que escuchar, tiene que estar a la instrucción que se le va dando. Clama a mí y yo te responderé. Todo creyente, todo hijo de Dios puede clamar directamente al trono de la gracia, y el trono de la gracia siempre le va a responder. Eso es un sí, un resonante sí. Pero no siempre le va a responder como usted espera. Muchas veces sí. Incluso muchas veces el trono de la gracia nos da más de lo que esperamos, en la línea que nosotros queremos. Y decimos, Dios se sobrepasó. ¡Qué maravilla! Pero también el trono de la gracia me ha respondido en ocasiones, no. Y en otras guarda silencio. Quiere decir que quizás más adelante, o no es el momento. ¿Qué hace un hijo? Aprende a esperar con paciencia. Eso dice el apóstol Pablo, o bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo. Aprende a esperar con paciencia. Añadan a su fe virtud, conocimiento y paz, dominio propio, y luego entonces está paciencia. Hay que aprender a esperar en el Señor, no en el hombre, porque el que confía y espera en el hombre lo hace llorar a uno. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente puede confiar en ¿quién? En Dios. Y no lo voy a decir en relación a otro, lo digo en relación a mí. No confíen en mí en el sentido de poner la esperanza en el hombre. Yo espero como pastor, lo que he hecho durante estos 40 años es inspirar a otros. Pero que nadie me vea como un modelo porque si yo lo inspiro, está bien. Porque lo inspiro para que usted viva en la fe que yo vivo, que es en la fe de Jesucristo. Pero no ponga los ojos en mí, como yo no los pongo en ningún hombre. ¿Por qué quise hablar hoy de esto? Cuando le estaba buscando el texto y preguntándole al Señor, sigo con la familia, entonces me dejé la familia para los domingos y hoy hablé esto. Digo, te vamos a hablar esto hoy. Porque Dios está formándonos el carácter, está trabajando con nosotros. ¿Cuál es la buena noticia? Dios ya nos respondió o nos va a responder todo. Sí. Pero con la respuesta, Dios está trabajando con nosotros. Y yo sé que a nosotros no nos gusta mucho que Dios nos trabaje. Te enseñaré cosas grandes, o sea, magníficas, maravillosas, extraordinarias, fuera de lo común, cosas que no esperabas, no entendías, cosas que van a ir más allá de lo que comprendías. Cosas que estaban como ocultas, pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos aclaró y nos dijo, no se preocupen, que todo lo oculto de Dios se nos dio a conocer en el Hijo, ¿cierto? Por eso dice que es el evangelio de las inescrutables riquezas del conocimiento. Entonces, allá oculto, acá en revelación, pero no las tienen que dar a conocer.
Y claro, él cierra el texto como lo empieza, dice que tú no conoces. ¿Por qué? Porque la soberbia humana impide mucho. La altivez, la soberbia humana es un impedimento para que Dios trabaje con uno, o en uno o a través de uno. Nuestro hermano Darío Franco, no sé si es la frase de él, pero a él se la ha escuchado. No somos artículo terminado. No lo somos. Algún predicador dijo alguna vez, el día que usted diga, Señor, ya, o sea, ya alcancé el máximo, ya no hay más. Ese día, en ese minuto, usted se muere y ya no necesita estar más en la tierra. Pensionado para el reino de los cielos. Óigame, no somos artículo terminado. Señor, dejemos la soberbia a un lado y vayamos al Señor y digámosle con humildad, Señor, ¿qué más hay? Y lo hay, se los aseguro, que es grande, que estaba oculto, que ya fue revelado y que yo no conozco. ¿Qué hay ahí para mí? Por eso dice Juan 16, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto yo le he contado, pero hoy quizás va a tener más sentido. Cuando yo estuve en Taocitico, que es a unas 8 o 9 horas de Tadó, que es entre 5 y 6 horas en una especie de lancha, pero no es una lancha realmente, sino una canoa larguísima como de 12 metros, donde uno solamente cabe uno sentadito, se van varios, que es impulsada por un hombre atrás y otro hombre adelante con un palo como de 3 metros río arriba, y que cuando hay piedras uno le tiene que bajar y ayudar a empujarla y vuelve a montar otra vez. Y después de llegar a un sitio, luego nos tocó 3 horas aproximadamente a pie para llegar a un pequeño valle entre las montañas. Allá en Taocitico, una hermana le llegó la noticia. En Taocitico hay gente que ha nacido allá y muere allá. Mujeres que nacieron allá, crecieron allá, conocieron a su hombre allá y murieron allá. Esta mujer no había salido nunca a la ciudad, o sea, Taocitico, estaba allá. No hay reloj allá, o sea, no necesita. Uno se levanta con la luz del sol, come cuando le da hambre, se baña más o menos a la hora que uno ve el sol. ¿Ya? Cuando yo estuve, no había internet, no había señal, ¿no? A ella le llegó la noticia meses después de que su esposo salió a trabajar, de que acá en Pereira lo habían matado. Su esposo lo mataron. Ahí estaba el cuerpo, entierro. ¿Cómo lo mataron? No, lo mataron. Entonces ella, en su corazón, en su fe, hizo su oración. Más o menos la oración que ella le dijo al Padre, no hacer la oración, sino lo que ella le dijo al Padre en oración, fue que ella le dijo a Dios que ella quería tener paz en su corazón y quería saber cómo su esposo había muerto. Una oración sencilla de una mujer humilde en medio de la montaña, sin títulos, sin ministerios, así pues, que haya humilde, una mujer que ama a Dios, hace una oración sencilla y el que dice, clama a mí, que yo te responderé, que no necesita wifi para ir allá, ni necesita nada, sino que estaba allá, le respondió. Y ella tuvo un sueño o visión o éxtasis donde ella vio a su marido vivo, lo vio entrar a la calle por donde entró, vio a la gente que lo detuvo, vio lo que le hicieron, vio cuando lo mataron, lo vio todo el proceso. Y ella tuvo paz en su corazón. Y uno dice, Dios se encargó de una mujer por allá metida en la montaña de Colombia, por allá, que hizo una oración. Sí, Dios se encargó de ella. Porque dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay nada oculto que no pueda ser revelado. Y si eso oculto tiene que ver con usted y usted clama, el Padre puede mostrar una decisión para tomar, una verdad, un comentario. Sí, usted puede orar y decir, Señor, ¿y este comentario qué? ¿O de dónde salió?
Ay, que hay un topo, hay un falso en la familia, hay un falso en la comunidad, hay un falso en la empresa. Han puesto cámaras, han hecho de todo y no saben quién es, pero está dañando la familia, está dañando la empresa. Señor, ¿quién es el topo? ¿Quién es la persona que está falso, que lleva, que trae, que hace daño? ¿Quién es la persona? Dios revela, porque Dios revela los secretos de los corazones. Y les voy a decir una cosa muy importante: ustedes que son amados y amadas de Dios, Dios a ustedes no les guarda nada. Dios a ustedes les revela todo lo que ustedes necesiten saber, todo. Tengan esa certidumbre en su corazón. Lo que pasa es que hay que aprender a oírlo a Él y a dejar que Él nos forme el carácter y a dejar orgullos y cosas necias en el corazón. Dile: Señor, la vida que tengo no es mía, es tuya, yo la administro. Lo que tengo no es tuyo, todo es tuyo, Señor. Por lo tanto, háblame, enséñame. Te responderé y te enseñaré. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. ¿No les parece que eso sería algo que, si se manifestara más en nosotros, sería más extraordinario? Usted no se ha hecho preguntas a veces de que usted dice: ¿quién diría eso? ¿De dónde viene eso? ¿Cierto? ¿Cómo saber si vendo un negocio, si vendo algo, lo compro? ¿Cómo saber si viajo o no viajo? ¿Cómo saber algo que para Jesús era tan natural? ¿A usted no le llama mucho la atención que Jesús conocía los corazones? Sí, era el mismo Dios, y gracias por decirlo, bendecido. Pero cuando estuvo en su experiencia humana, Jesús estaba 100% como hombre, lleno del Espíritu. Así como lo está usted hoy en día, que no está lleno del Espíritu, sino que es uno con Dios en el Espíritu. Ay, entonces ¿yo por qué no conozco los corazones de las personas? A veces sí, y a veces no. Pero a veces Dios incluso nos dice: no. Y usted dice: hagámoslo. Finalizo con esto. Cualquiera que sea su petición o su oración, por sencilla, por humilde, por intrépida que sea, como es personal, o por vergonzosa que sea, pues divino, yo le hacía al Señor esto, no sé. Cuéntele al Señor. Cuéntele. Dios muestra en su palabra que sus hijos deben de tener paz. 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 Así que si algo lo inquieta a usted o a su corazón, llévelo delante del Señor. Que tenga una petición, preséntela delante del Señor, cualquiera que sea. Pero recuerde esto: cuando Dios le responde, eso incluye escuela. Te enseñaré. Entonces, Señor, yo clamo, te doy gracias por la respuesta, y aquí estoy, bien dispuesto, bien humilde, bien dispuesto. ¿Cuál es la escuela? ¿Qué es lo que debo aprender con esto? ¿Qué me quieres marcar? Porque la palabra carácter viene de carácter, que es una marca. ¿Cuál es la marca que esto me deja? ¿Cuál es el carácter que de esto queda en mí? ¿Qué estoy aprendiendo? Porque yo he visto a través de los años, con mi propia vida y con la vida de las personas que conozco, que Dios responde, pero cuando Dios quiere enseñar, yo he huido y también veo a la gente correr a veces. Pero mira una cosa: si Dios quiere enseñarnos algo, nos lo va a enseñar o ya, pero Dios lo enseña. Ya Él lo va a enseñar. Entonces dígame: Señor, te lo voy a poner fácil. Enséñeme. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído. ¿Qué quiere decir eso? Yo conocí a Dios, claro, pero realmente no como ahora. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo llegamos a conocerlo como ahora? Por el horno, por el agua, por el aguacero, por la circunstancia, por la bendición, por los favores, por las misericordias. Entonces, cojamos esos dos textos: Juan 16, del 12 al 15, Jeremías 33, 2 y 3,
unámoslos y vea el privilegio que tenemos tan grande, mis amados. Nosotros que somos la iglesia del Señor, la iglesia espiritual, que estamos unidos a todos los santos en cualquier lugar de la tierra que son iglesia espiritual, a nosotros Dios nos ha revelado y está a nuestra disposición todo lo que no podían sobrellevar los contemporáneos de Jesús ni los que estuvieron antes de Jesús. Usted y yo como iglesia sí lo podemos sobrellevar. Entonces, teniendo este privilegio tan grande, entonces honremos esa posición que tenemos de hijos, de hombres y mujeres santas, de personas que vivimos para Dios y que nos hemos acogido a Dios en la gracia. Porque, amados, ahí sí, como dice Romanos 3, bueno, ninguno, ni uno. No hay uno solo bueno. Pero, ¿cómo llegamos a obtener títulos de buenos o de aceptados? Por la gracia. Pero ahora que estamos en la gracia, dejémonos enseñar. Clamemos y Él responde. Amado Padre, hoy oramos por las peticiones de cada persona. O sea, las peticiones expresas de la mente y del corazón. Las que se hablan con la boca o con el corazón, con el pensamiento. De los hermanos que están acá presentes en la sala, de los hermanos en el chat virtual y de los hermanos que verán después en diferido que están en Europa, en Norteamérica, en Suramérica y en algunas partes allá en las islas al otro lado del mundo. Señor, cada oración yo te agradezco por responderla, generalmente con un sí, a veces con un no y otras veces simplemente en espera, pero yo te doy gracias porque siempre respondes, a ellos y a mí, siempre me has respondido, Señor. Pero también oro, Señor, por los que no han pedido, pero voy a meterme ahí, por los que no hemos pedido pero necesitamos. Señor, mira nuestro corazón, mira nuestra mente, mira los vacíos, mira las insatisfacciones, mira los faltantes, mira las cosas que no nos permiten ser quienes verdaderamente somos, pero que nosotros por alguna razón no hablamos de eso, no lo decimos, no lo compartimos, no vemos la necesidad. Señor, respóndenos, pero también enséñanos. Y yo quiero hoy pedirte, Señor, que nos des a todos una humildad, de parte del Espíritu Santo, una capacidad de decirle al Señor en oración, de decirte a ti, Señor, yo quiero aprender. Aquí estoy para que me enseñes. Que podamos decir como Samuel en esa oración, háblame, Señor, que tu sierva escucha, que tu siervo escucha. Háblame, Señor. No quiero ser tardo para oír, ni tener un corazón duro, sino que quiero oír y me comprometo con la ayuda del Espíritu Santo a obedecer la palabra. Yo te doy gracias por haberme salvado, por tenerme sano, por darme una casa, una familia, un hogar, por darme bienes materiales, por bendecirme con comida, con alimento, con lugares. Gracias. Gracias por todo lo bonito de la vida humana. Gracias también por los momentos de dificultad que he pasado o que estoy pasando. Gracias por cada hermano o hermana que está en su momento de gloria o que en este momento está en su momento de infierno. Gracias, porque en todo y por todo, nosotros somos más que vencedores, en todo. Y gracias, Señor, porque si nosotros debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran, sabemos que has estado con nosotros cuando reímos. Pero también has estado con nosotros cuando lloramos. Y has estado con nosotros cuando que nos sentimos seguros, pero también has estado con nosotros cuando nos sentimos solos y abandonados. En todo y por todo, gloria a tu nombre santo. Gracias por la formación, por el proceso, por la enseñanza.
Y gracias por la restauración, Señor. Gracias por la restauración, Señor. Gracias porque cada uno tiene una luz, un conocimiento. Permítenos a cada uno en amor vivir en la luz que tenemos y estar abiertos al conocimiento de Dios en nosotros. Para seguir creciendo, como dice el Espíritu Santo a través de Salomón, la vida de los justos es como el proceso natural de la mañana, de la aurora, hasta que el día está en su esplendor. Gracias, Señor, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfecciona. Gracias por la restauración. Y gracias, Señor, porque no hay ninguna cosa creada, ninguna, que nos pueda separar de tu amor, Señor. No hay ninguna que me pueda separar de tu amor, que para mí, que para mis hermanos, que para la iglesia es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bueno, quedamos en tus manos, Señor, que es donde siempre estamos, en tu corazón. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya.